están? Nos encontramos aquí en una nueva entrevista en CNN Chile para hablar de un tema complejo que finalmente no a muchos ni a muchas les gusta conversar y que tiene que ver sobre la muerte. Y es esa la conversación que vamos a abrir a esta hora junto a Matías Reeves. Él es autor de Memento Mori, un libro que habla justamente sobre la muerte y las reflexiones en torno a ella. Gracias por esta conversación con CNN, Matías. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, Macarena. Todo bien. Mira, vamos a hablar del libro, pero antes te quisiera preguntar ¿por qué es tan difícil para nosotros hablar sobre la muerte? Trato de repasarlo en el libro también, y esto lo que digo es básicamente en base a las conversaciones que he ido teniendo en los cafés de la muerte, los tintos de la muerte que organizaba un proyecto Moquita, y es porque en Occidente los últimos varias decenas de años atrás, incluso un par de siglos atrás, también se ha estado transformando la muerte en un tema tabú, en que se ha estado ocultando cada vez más de una manera bien inconsciente, llevándola básicamente al reducto de las religiones y de los hospitales. Y creo yo que nos hemos acercado a vivir un poco con un velo sobre nuestra mortalidad, y por eso se nos hace tan difícil que no la hemos podido naturalizar como lo debiéramos hacer. Y en consecuencia, cuando se nos presenta, ya sea por la muerte de algún familiar, de un ser querido, o por una enfermedad de uno mismo, es que creemos que está asociado solo a aspectos negativos la muerte. Sin embargo, y la propuesta de Memento Mori, lo que buscamos también promover siempre con Proyecto Moquita, es que hablar de la muerte es hablar de la vida finalmente, y no tiene por qué ser algo lúgubre, puede ser algo muy reflexivo y muy significativo para la vida de todos nosotros. Claro, porque nos vestimos de negro para el funeral, ¿cierto? Y porque está asociado a esto que tiene que ver con lo desconocido. Me imagino que eso es lo que puede generar el mayor temor a enfrentarse a una situación como esa. Justamente tú hacías alusión a los cafés de la muerte. Incluso yo te contaba que estaba leyendo el libro donde ustedes dicen nosotros no somos un lugar de ayuda, o sea, aquí no vamos a solucionar algo tan complejo como es el duelo, pero sí es una instancia para poder hablar sobre esto. ¿Qué gana uno y qué valor le entrega a la vida cuando finalmente desnaturaliza la muerte? Yo tengo una opinión que me la he ido haciendo los últimos años y que la pongo obviamente en el libro, y es que uno puede darle mucho sentido a la vida desde la toma de conciencia de la mortalidad. Cuando me refería anteriormente a que vivimos con un velo, es porque creemos que vamos a vivir eternamente, y eso creo yo humildemente que es bien perjudicial, porque no aprovechamos el tiempo, no nos hacemos las grandes preguntas que la filosofía nos invita a reflexionar, que las religiones muchas veces han tenido un poco el monopolio de los sentidos de la vida, de las relaciones humanas, de los propósitos. Entonces, pensar en la muerte, creo yo, y es la invitación que hago, es a hacerse estas grandes preguntas. Son preguntas incómodas que nos pueden llevar a cuestionar nuestras propias creencias, nuestra propia fe, o bien preguntas como, por ejemplo, cómo a uno le gustaría morir, si tuviera la posibilidad de elegirlo, o en algunos años más, creo yo también que en Chile vamos a tener la posibilidad de optar a una muerte médicamente asistida, ya sea eutanasia o suicidio asistido. Entonces, bueno, ¿cuál es la opinión que uno tendría con respecto a eso? Y si uno no lo piensa hoy día, cuando llegue el minuto puede ser muy, muy complejo, o bien, por ejemplo, manifestar las voluntades anticipadas por nuestros familiares de cuáles serían las condiciones que a uno le gustaría tener al final de la vida. Entonces, hay un valor muy significativo en poder hablarlo sin tabú, sin esta mirada más oscura y aterradora que muchas veces se asocia principalmente por la cultura, por el arte, como tú bien lo decías, asociada a una estética oscura, pero esto puede ser enfrentado de una manera mucho más diferente, que por ejemplo ahora que estamos acercándonos al Día de Muertos en México y con la película Coco, que muchos la hemos visto, vemos cómo los mexicanos tienen esta mirada más festiva, o en el mundo oriental también. Entonces, en el mundo occidental, latinoamericano, eurocéntrico, hay algo que nosotros pudiéramos cambiar la mirada. ¿Por qué le tememos a la muerte? No lo sé. Mira, y una de las lecciones también que he visto es que
Algunas personas le tienen este temor a lo desconocido, a qué puede haber después. Hay algunos que somos más escépticos y creemos que simplemente uno se muere y hasta ahí llega a nuestra vida. No hay una vida después de la muerte, no hay una reencarnación, no hay un cielo. Los religiosos sí, por cierto. Pero hay otras personas, y que me atrevería a decir que la gran mayoría, es que no hay un miedo intrínseco al morir, sino que hay un miedo al sufrimiento y al dolor. Y lo que generalmente se conversa en nuestros cafés de la muerte es eso, es no querer tener un término de vida en soledad, no querer terminar los últimos días padeciendo algún dolor intolerable, o alargar una gran enfermedad. Eso es lo que principalmente yo he percibido que son los miedos y los temores más recurrentes. Ahora, claro, en el fondo eso es el camino que me lleva a la muerte y que puede ser un camino de mucho dolor, de mucho sufrimiento, y ahí se abre esa conversación que tú adelantabas, que es imposible desde las políticas públicas también muchas veces hacerse cargo. Pero puede ser que también uno tenga demasiadas ganas de vivir, y por eso es que me hace sentido cuando tú dices acá reflexiones sobre la muerte para pensar en la vida. Digo, bueno, si tengo demasiadas ganas de vivir y por eso no me quiero morir, ¿qué estoy haciendo con mi vida la mayor parte del tiempo y si la estoy viviendo de la mejor manera posible? Y eso es una reflexión también que podemos obtener. Sin lugar a dudas, y de hecho en uno de los capítulos hago esa invitación, es a cuestionarnos si la vida tiene un sentido desde la reflexión de la propia mortalidad. Y hay un punto que tú lo planteas, y fue mi motivación inicial, que fue una motivación más intelectual acercarme al tema de la muerte, y es mi último capítulo en el libro, que son todos los desafíos, los dilemas que nos presentan las nuevas tecnologías, y en particular una corriente que son los transhumanistas, que buscan el perfeccionamiento de la especie, y en el extremo que sea una especie amortal, o sea que no envejezca y que no se muera en consecuencia por este envejecimiento. Y ahí está la pregunta de: ¿nos gustaría vivir eternamente? ¿Realmente nos gustaría vivir eternamente? Y hay quienes, como ellos, dicen: si yo me hago la pregunta todos los días, por ejemplo, hoy, Macarena, Matías, ¿nos gustaría morir? Mi respuesta es no. A mí, Matías, hoy día no me gustaría morir. Y si me hago esa pregunta todos los días, ad eternum, en consecuencia, la conclusión podría ser en que uno no le gustaría morir. Pero hay otros que dicen: ok, yo me puedo hacer esa pregunta, pero va a llegar un momento en que ya probé de todo, disfruté todo lo que quería disfrutar, conocí todo lo que tenía que conocer. Y los filósofos y algunos pensadores lo plantean desde el tedio de la vida también. Entonces imaginémonos una vida de 500, 600, 1000, 1500 años, ni siquiera lo podemos imaginar hoy día fácilmente, y ese es el contraargumento. Entonces, pensar la muerte para pensar la vida nos lleva incluso a este tipo de preguntas de hasta dónde nos gustaría reconocer o admitir que la muerte puede ser algo que queremos en algún momento para no vivir eternamente, ¿o no? Matías, la última pregunta, y ahora sí quiero acercarme al libro y preguntarte sobre qué es lo que vamos a encontrar y enfrentar a la hora de poder leer Memento Mori. Yo te conté, que yo estoy bien avanzada, ¿cierto?, en la lectura del libro, y además, ¿cierto?, esto siempre se agradece, una pluma que es fácil de digerir. Eso es mi aporte. Cuéntanos tú con qué más nos vamos a encontrar. En algunos momentos se van a encontrar con un libro incómodo porque planteo muchas preguntas, así como lo hemos estado conversando en estos pocos minutos. Es un repaso de las reflexiones que yo he tenido desde que organizamos los Cafés de la Muerte desde el 2016 en adelante, haciendo un recorrido por los movimientos que hoy día buscamos visibilizar, que es importante naturalizar las conversaciones sobre la muerte, pero también reflexiones de los distintos tipos de muerte que uno puede tener alrededor: la muerte de los padres, de los hijos, de familiares, pareja, incluso de los animales, la relación que tenemos con matar o dejar morir. Hay un capítulo ya que va hacia la decisión de morir, ya sea un suicidio, el suicidio de los jóvenes, la muerte médicamente asistida, y lo que ya me adelantaba antes del sentido de la vida y los desafíos bioéticos que nos plantean las nuevas tecnologías. Es un libro que, como tú bien dices, se puede leer muy rápido, pero la invitación es a leerlo lento. Ojalá con una copita de vino, con pausa. Lo pongo en el libro también, porque es una provocación a cuestionar nuestras propias convicciones, nuestras propias creencias, y hacernos las preguntas que muchas veces en la vorágine del día a día, en la vorágine laboral, en la vorágine familiar,
como vemos en los medios permanentemente, en las discusiones políticas, bueno, en la cercanía y la intimidad que te da la lectura de un libro, intento eso, que uno pueda hacerlo con calma y hacerse las preguntas por esencia quizás más significativas para cada uno de nosotros. Perfecto, y eso es lo que podemos encontrar entonces en Memento Mori. Matías, gracias por esta conversación con CNN Chile. Gracias a ti, Macarena, que estés muy bien. Tú también. Bien, pues sigan junto a la compañía de nuestro canal. Nosotros nos volvemos a encontrar en cualquier momento.